En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se pueden obtener de manera muy sencilla gráficos a partir de los datos registrados por nuestro datalogger Regal RS0810. Antes de comenzar a grabar los datos, podemos configurar los canales que queremos registrar y evitarnos tener en el registro datos que no tienen interés para nosotros. Para ello, vamos a la pantalla de Displays, pulsamos en el botón de Config y aparecerá este cuadro de diálogo con el título Datos generales. Elegimos los canales que queremos grabar. Vamos a elegir el canal 1, el 2 y el 3 y limpiamos las casillas del resto. Fijamos el intervalo de grabación en la casilla int registro. Vamos a poner 30 para que se produzca un registro o una escritura cada 30 segundos. Pulsamos intro para guardar el valor y después pulsamos OK para que se actualice la configuración. Ahora hacemos clic en el botón Rec y nuestro Regal comenzará a grabar los valores de las variables elegidas en cada intervalo de tiempo fijado. Recordemos que hemos puesto 30 segundos y que grabaremos la temperatura interior de la habitación, la temperatura exterior y la luminosidad durante 2 días. En cada línea de este archivo de texto se irán escribiendo la fecha y hora en la que se produjo la lectura y los valores correspondientes a cada uno de los sensores, es decir, a cada una de las variables que estamos midiendo. Cuando queramos detener la grabación de datos, no tenemos más que volver a hacer clic sobre el botón Rec. Una vez terminado el periodo que queremos registrar, vamos a la carpeta Logs del escritorio y aquí encontraremos el fichero logd.txt, que es el fichero de texto en el que se van registrando todos los valores. Nos situamos encima del fichero logd.txt. Hacemos clic en el botón derecho y se abrirá un cuadro de diálogo. Pulsamos LibreOffice Calc. Si desea conocer más en profundidad el porqué de los pasos siguientes, puede complementar este vídeo con la lectura del artículo Gráficos profesionales con las hojas de cálculo, que está en el rincón del amigo Regal de nuestra página web www.regalsystems.com. Se ha abierto ya un cuadro de diálogo con el título Text Import. Aquí tenemos que elegir la casilla Tab en opciones de separadores. El cuadro de diálogo muestra un borrador en la parte inferior de cómo va a aparecer colocada la información en la futura hoja de cálculo. Debe estar organizado en filas y columnas. Simplemente presione OK y obtendrá una hoja de cálculo que contendrá todos los datos. Aquí tenemos la hoja de cálculo con todos los registros con los que podremos hacer el gráfico. Si nos fijamos en la columna A, veremos que contiene la información de la fecha y la hora en que se ha realizado el registro de los datos que ocupan las celdas consecutivas de la misma fila, pero esta información aparece en un formato que no parece ser de fecha y hora. No lo parece, pero lo son. Es un formato que se llama número de serie y que no es más que el número de días transcurridos desde el día 1 de enero de 1900 hasta la fecha en la que nos encontramos. Aquí vemos que los números de la columna A tienen decimales. El cálculo de la fracción del día corresponde a una hora determinada convertida en la parte decimal del número de serie. Por ello, antes de seguir creando el gráfico, tenemos que cambiar el formato de la primera columna para que muestre una información de fecha y hora comprensible, no el del número de serie. Para hacerlo, simplemente hacemos clic en la columna A y después presionamos Control 1. Esto abrirá el cuadro de diálogo de formato de celdas. Ahora podemos elegir ver la fecha y la hora en el formato que consideremos más apropiado
para el gráfico que queremos construir. Para los registros de Regal es bastante improbable que solo necesite la fecha, pero puede elegir este formato si este es lo que desea. Nosotros vamos a elegir el formato de fecha y hora, este de aquí. Vamos ahora con el contenido de la columna y vemos que se convirtió en una serie de almohadillas. Tranquilos, es porque la columna no es lo suficientemente amplia. La solución es muy sencilla. Solo tenemos que hacerla más ancha de esta manera. Ya tenemos todos los datos listos para hacer el gráfico. Ahora tenemos que seleccionar el rango que contiene los datos del registro. Para ello vayamos a la celda A1 y luego mantenemos presionadas las teclas Control y Shift y presionamos la flecha derecha y la tecla flecha abajo, consecutivamente. Toda la gama cambiará su color para mostrarle que está seleccionado. Ahora tenemos que decirle a la hoja de cálculo que desea hacer un gráfico con estos datos. Hacemos clic en el icono de gráficos del menú y aparecerá el cuadro de diálogo para elegir el tipo de gráfico que deseamos hacer. Aquí veremos una muestra de los gráficos que se pueden hacer. Hay muchos tipos de gráficos. Para un fichero de registro Regal, el mejor es el tipo de dispersión XY. Seleccionaremos esta opción y la variante solo líneas. Luego hacemos clic en siguiente y pasamos al siguiente cuadro de diálogo. Aquí se pueden completar los bordes, los títulos, etc. con la información que considere apropiada. Haga clic en finalizar y cuando haya terminado ya tendremos finalizado el proceso de creación del gráfico. Llegados a este punto, conviene hacer una advertencia. El ejemplo que hemos utilizado para realizar este vídeo real cubre más de 2 días con un registro cada 30 segundos y por lo tanto tiene 5.283 líneas. Manejar ficheros de este tamaño con el RS0810 puede resultar lento. Podemos agilizar el proceso copiando el archivo en un almacenamiento externo y procesándolo en un ordenador más potente. Consulte el manual en el apartado 4.2, copia de archivos de registro, para obtener más información. El resto del proceso de generación de un gráfico es exactamente igual que el que vamos a realizar nosotros con el propio equipo Regal Datalogger RS0810. Una vez que tiene el gráfico, el resto se puede ir mejorando, puede cambiar títulos, formatearlos, cambiar su posición y el de la leyenda, hacer un montón de cosas, todo en función de sus necesidades y de sus gustos. Aquí nos quedamos nosotros, con este gráfico y con la esperanza de haberles sido de utilidad.